Buenas tardes a todas y todos los presentes. Reciban un cordial saludo a nombre de Prisma ONG y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a través de la carrera profesional de nutrición. Bienvenidos al cuarto y último día del primer Congreso Internacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CISAN 2021, donde abordaremos el eje temático estabilidad e institucionalidad, siendo 2 de las 5 dimensiones que tiene la SAN en el Perú. Mi nombre es Rubí Castillo, soy nutricionista y hoy los acompañaré en la moderación de este evento. Les recuerdo algunas de las indicaciones generales de la dinámica de este congreso. Les sugerimos mantener sus micrófonos y vídeos apagados. Hoy también tendremos conferencia magistral, ponencias en paralelo y póster de investigación y conclusiones. Les recordamos que a las 9:20 se presentarán las conclusiones del eje temático del día. Por favor, coloquen su nombre completo en el perfil al momento de ingresar a la plataforma de Zoom o al ingresar a cada sala. Para obtener el certificado de participación, deberán asistir al menos al 70% de las sesiones. La asistencia y permanencia en cada sala será contabilizada de manera en automático por la plataforma. Las preguntas podrán escribirlas al chat del moderador 1, 2 o 3, según corresponda. Ahora sí, damos inicio a la cuarta conferencia magistral y tengo el agrado de presentarles a Eduardo Segarra Méndez, PhD en Economía Agraria y Aplicada, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, MIDAGRI. Bienvenido, doctor Segarra, quedamos atentos a su presentación. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer una presentación en el marco de este congreso, este conjunto de conferencias para el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Es importante el tema de seguridad alimentaria y nutricional. Estamos justamente en este momento en un proceso de actualización, de formulación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el país. La estrategia vigente justamente está terminando este año, y hay un compromiso del Ministerio de lanzar una nueva estrategia, una nueva política para los próximos 10 años, y básicamente ese proceso se está iniciando. Pero lo que vamos a presentar ahora simplemente es una parte inicial del proceso, porque obviamente esto va a requerir un trabajo intenso de consultas y de participación de las diversas, digamos, de diversas tipos de organizaciones, especialistas, organizaciones de la sociedad civil, otros sectores, obviamente, porque el tema alimentario y nutricional es multisectorial, y en conjunto poder generar una nueva política que enfrente realmente los serios problemas de seguridad alimentaria que enfrentamos. El marco conceptual para el desarrollo de la política obviamente recoge las definiciones fundamentales, tanto de la FAO como de otras instituciones internacionales, pero básicamente ahí ustedes pueden ver las 2 definiciones centrales, tanto de seguridad alimentaria como de seguridad nutricional, donde en realidad tenemos los elementos centrales, ¿no? Los problemas y los temas de acceso físico, es decir, lograr poder tener la cantidad y la calidad de los productos alimentarios requeridos, y como esto, digamos, tiene que también tener una capacidad de la población para poder llegar a esos productos y poder alimentarse y nutrirse. Y precisamente la seguridad nutricional tiene que ver con esa capacidad de los seres humanos de poder nutrirse adecuadamente en función de los alimentos. En muchos casos no basta tener suficientes alimentos o tenerlos, digamos, disponibles, sino también es necesario tener capacidades para poder usar o utilizar los nutrientes de nuestros alimentos de manera correcta y adecuada. Entonces, la seguridad alimentaria y nutricional engloba este conjunto de preocupaciones de tener una población o ciudadanos y ciudadanas bien alimentados, bien nutridos, sobre todo nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros adultos mayores, las poblaciones más vulnerables,
y tener efectivamente en la sociedad y en el país las condiciones tanto físicas, pero también económicas y sociales que permitan que esta seguridad alimentaria sea garantizada. De acuerdo a las normativas que tenemos para el diseño y la formulación de una política, tiene que identificarse con mucha claridad el problema público principal que se busca enfrentar. Acá se ha hecho un análisis de diversos indicadores y problemas graves que tenemos en términos alimentarios en el país. Ustedes ven ahí algunos de estos indicadores. La desnutrición crónica infantil, uno de los problemas más graves, más profundos, todavía afecta 7.2% de los niños que viven en ciudades y casi el 25% de los niños en zonas rurales. Esta es una situación inaceptable. Tener esos altísimos niveles de nutrición infantil, sobre todo en zonas rurales, es algo altamente preocupante. La anemia es otro problema gravísimo. Afecta, en este caso, la medición para niños de 6 a 35 meses. En la sierra casi el 50%, en la selva el 55% y en la costa 34%. Son niveles muy, muy altos, muy preocupantes de anemia, que básicamente es la carencia de algunos micronutrientes, sobre todo hierro, en la alimentación de nuestros niños. Mediciones de vulnerabilidad respecto a la inseguridad alimentaria también se han hecho. Hay una estimación que hace el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Al 2018 se estimaba que el 40% de los distritos del país tienen vulnerabilidad alta o muy alta a la inseguridad alimentaria. También otra medición disponible es el déficit calórico. Al 2020 llega a 26% en zona rural y 27% en zona urbana. Esta es una medición que se realiza desde la Encuesta Nacional de Hogares, la ENAHO, y que también genera indicadores que señalan el problema alimentario que tenemos. Finalmente, otros indicadores que también son muy preocupantes y que han ido incrementando su importancia y ahora se han convertido también en un problema central, es el relacionado a la obesidad y el sobrepeso, ¿no? Un problema que afecta no solo al Perú, afecta a nivel mundial. Se considera que esto es una pandemia, el de la obesidad y sobrepeso, y que justamente con los efectos del COVID ha interactuado con este problema y ha llevado a tasas de mortalidad más altas o mucho más altas en personas con obesidad y sobrepeso. En nuestro caso, al 2018, tenemos un aumento en la obesidad y sobrepeso de niños y menores a 5 años, y al 2019 el sobrepeso afectaba al 38% de las personas de mayores de 15 años. Al 2020 la prevalencia de sobrepeso es mayor en el área urbana, llegamos casi a 39%, y sobre todo en el grupo de edad entre los 30 a 39. Entonces, en conjunto, en base a estos indicadores, se plantea un problema público central, ¿no? Se evidencia, como lo dice ahí, un conjunto de limitaciones a lo largo, digamos, de toda la cadena que envuelve a la alimentación. Problemas en la producción, en la disponibilidad y en el acceso a los alimentos, ¿no? En términos de seguridad alimentaria, y también problemas para garantizar que la provisión de estos alimentos sea de calidad, sea permanente, estable, ¿no? Predecible y oportuna, así como que tenga el valor nutricional que se requiere a lo largo del ciclo de vida, que tiene que ver también con la seguridad nutricional. Entonces, ese es el tema central a enfrentar con la política de seguridad alimentaria y nutricional. El otro elemento que también es importante en la formulación es identificar una oración que refleje en forma concisa y clara el problema público a enfrentar. En este caso se ha planteado la siguiente oración, que es decir, vamos a enfrentar el problema de personas con deficiente acceso a una alimentación segura, estable y saludable, ¿no?
digamos, esto tiene la función de tratar de acotar y al mismo tiempo ser lo más precisos posible en el problema que la política busca enfrentar y solucionar. Esto se asocia a lo que se llama un modelo operativo en torno al problema público. Estamos en este caso usando, digamos, la definición sintética del problema público, que ya se los había leído, y sobre esta base se genera un llamado árbol de problemas y efectos, ¿no? De causas directas y efectos, ¿no? Como ustedes pueden ver acá. Se identifican 3 ramas principales como causas directas, ¿no? Temas relacionados a la disponibilidad de alimentos, ¿no? A su insuficiencia, inestabilidad, y cómo esto sí tiene un efecto y juega un rol, digamos, en las dificultades para la alimentación. El eje, digamos, del acceso es un eje, uno de los más preocupantes. Son las dificultades que tiene la población para poder acceder, ya sea en términos de ingreso o incluso en términos físicos, a la alimentación. Y el tercer eje es la utilización, es decir, la capacidad que tienen las personas para poder tomar los nutrientes adecuados requeridos para una vida saludable. En los 3 ejes, en las 3 causas directas, tenemos diversos problemas que luego vamos a detallar como parte del diagnóstico. Ahora, también es importante hablar de los efectos que esto tiene, ¿no? Estos son efectos dinámicos, efectos complicados, con altos costos económicos, sociales, de salud y de deterioro de la vida de las personas, que es lo que obviamente preocupa. En primer lugar, hay un deterioro en la situación nutricional y el desarrollo a lo largo del ciclo de vida. Muchos de los efectos relacionados con la mala alimentación o la desnutrición tienen repercusiones, por ejemplo, si se presentan en la infancia, sus efectos son complicados porque se acumulan y se trasladan al resto del ciclo de vida de las personas, en algunos casos. Pero también esto afecta, digamos, en cada etapa del ciclo de vida de las personas y de las familias, afecta de manera intensa a la población, y dentro de cada ciclo de vida también, en cada etapa hay que tener en cuenta políticas adecuadas y efectivas para enfrentar los problemas. La mala alimentación o la mala nutrición o la nutrición inadecuada lleva a la alta vulnerabilidad ante enfermedades, lo que hemos visto ahora frente a la pandemia del COVID. Una población con altos niveles de vulnerabilidad ha sido también un elemento que ha disparado la tasa de mortalidad y morbilidad en nuestra población, así como con otras enfermedades que afectan gravemente a la población. Y finalmente un efecto más estructural, llamémosle así un poco más económico, es que los problemas de alimentación y nutrición tienen un efecto muy fuerte en detrimento de la capacidad de acumular capital humano, es decir, afecta procesos de aprendizaje, procesos educativos, procesos de capacitación y de adopción de capacidades por parte de las personas, ¿no? Esto también tiene efectos sobre el crecimiento económico, el desarrollo económico, y termina empobreciéndonos como sociedad. Como ven ustedes, los efectos de no tener una adecuada política y medidas y distintas estrategias efectivas para garantizar la seguridad alimentaria tiene costos enormes para la sociedad. Voy a desarrollar un poquito algo de cada uno de estos ejes, ¿no? La primera, como decíamos, es el tema de la insuficiencia e inestabilidad del abastecimiento de alimentos que sean inocuos y nutritivos. Por ejemplo, ahí ustedes ven que en la oferta de productos agrícolas estamos teniendo mayores niveles de inestabilidad en el abastecimiento de alimentos, ¿no? En el gráfico de la izquierda se ve, por ejemplo, que en cereales el coeficiente de variación de la oferta se ha incrementado en los últimos años, así como sobre todo en tubérculos, ¿no? Estamos teniendo mayores niveles de inestabilidad en la oferta, y eso efectivamente
impacta en la disponibilidad. También estamos teniendo un problema con nuestra estructura económica que nos ha vuelto cada vez más dependientes de algunos alimentos básicos, ¿no? Sobre todo los cereales, sobre todo los aceites, y algunos alimentos centrales como la leche, los lácteos. Somos un país altamente dependiente en la importación de estos alimentos, y esto no se resuelve con tener altos niveles de agroexportación, porque al contrario, estamos dedicándole tierras a la producción de productos que no nos alimentan, que van al exterior, que alimentan a otros países, a otras familias, y esto también se ha convertido en un problema estructural que el presente gobierno quiere enfrentar de manera decidida. Nosotros resaltamos la importancia de la agricultura familiar y la conservación de la agrodiversidad en la producción de alimentos. Es uno de los ejes más importantes de la estrategia y la política de seguridad alimentaria y nutricional que impulsa el nuevo gobierno del presidente Castillo. Como les decía entonces, en la disponibilidad, además, planteamos 4 causas indirectas que afectan, digamos, esta causa principal. Problemas para que los productores agropecuarios accedan a servicios, a financiamiento, a tecnología. En segundo lugar, problemas con la disponibilidad y calidad de los recursos naturales, ¿no? La degradación de los suelos, del agua, todo eso afecta la capacidad productiva de nuestra agricultura y ganadería. Inadecuada infraestructura de almacenamiento y comercialización de alimentos. Nuestros productores caen en esta especie de tenaza perversa, donde alimentos que cuestan tanto producir terminan recibiendo precios irrisorios, donde los comerciantes y transportistas terminan ganando la mayor parte de la renta agrícola. Fallas de mercado muy graves en la comercialización también terminan afectando gravemente la estabilidad y la disponibilidad de alimentos. Y finalmente también uno de los temas más importantes, que es el del cambio climático, ¿no? Nuestra agricultura tiene, y es uno de los sectores más afectados por el cambio climático. Requerimos, en cierta forma, mejorar sustancialmente la capacidad de adaptación y resiliencia frente al cambio climático. Estas son 4 causas indirectas que serían motivo de diversas políticas alternativas ya en la búsqueda de solución, algo que en este caso todavía no vamos a presentar en esta oportunidad. La causa 2, en cuanto a temas de acceso, ¿no? Ocupa un lugar central en la problemática, ¿no? De la inseguridad alimentaria y nutricional. Ahí se han identificado, digamos, 3 elementos a resaltar. Todavía una brecha muy grande de acceso a programas de apoyo de protección social, alta proporción de pérdidas y desperdicios de alimentos, limitados mecanismos e instrumentos de protección frente a la fluctuación de ingresos. Entonces ahí ustedes pueden ver estas causas indirectas que hemos identificado como problemas subyacentes, digamos, causas subyacentes que tendrían que ser enfrentadas de manera más decidida por la política pública y en la orientación del gasto que se hace en los diversos sectores para enfrentar estos problemas. Porque como ustedes pueden ver, varios de estos temas caen en otros ministerios, ¿no? Acá es donde claramente, por ejemplo, entran a tallar los programas sociales, los programas alimentarios, el rol del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, el rol de las compras públicas de alimentos, la capacidad que tengamos para poder utilizar y evitar las pérdidas y desperdicios de alimentos, un tema que ahora se está discutiendo mucho, a raíz de la aparición de cientos o miles de ollas comunes frente a la crisis sanitaria y alimentaria. Hay un tema de poder aprovechar mejor las llamadas pérdidas o desperdicios de alimentos que muchas veces en realidad son alimentación que estamos desperdiciando, que no estamos aprovechando. Y hay toda una discusión sobre el tema de
cuánta protección social y cuán efectiva es la capacidad de protección social que tenemos en el país frente a la caída de ingresos, ¿no? Toda esta discusión del rol de los bonos a las familias, por ejemplo, cuando otros países han otorgado mayor cantidad y bonos de mayor tamaño para poder apoyar a las familias gravemente afectadas por la pandemia y la crisis económica, nos devela un país que tiene escasa capacidad de apoyo a través de instrumentos de protección frente a la fluctuación de ingresos. El mercado laboral, por ejemplo, ha sido un mercado gravísimamente afectado. Nuestros trabajadores no han tenido adecuada protección. Muchos han sufrido despidos, han sufrido graves caídas de sus ingresos. No hemos tenido mecanismos de estabilización y apoyo que sí, por ejemplo, existen en otros países, especialmente desarrollados, y que es algo que también debemos empezar a enfrentar de manera mucho más decidida en los próximos años. Y bueno, la causa 3 tiene que ver con la nutrición. Quizás es la que está más relacionada a los problemas nutricionales, a los temas relacionados a algunos le llaman la absorción de alimentos y nutrientes. Ahí se han identificado temas relacionados a la inocuidad, ¿no? A lo largo de la cadena, ¿no? De la cadena alimentaria. También temas de la estructura del consumo de alimentos, por ejemplo, una tendencia a tener una alimentación muy centrada en carbohidratos, con bajo contenido de verduras y frutas, ¿no? Tiene un efecto también nocivo para la alimentación. Por ejemplo, tenemos uno de los niveles más altos de consumo per cápita de arroz. Sin embargo, el arroz no provee de de los nutrientes que necesitamos, ¿no? Y tiene, digamos, y tenemos baja presencia de productos de origen animal y leguminosas que termina también afectando la calidad de la alimentación de la población. Elementos como la fortificación de algunos alimentos es algo que también es un tema que hemos hecho muy poco y hacia el cual se podría orientar una parte del esfuerzo, digamos, de una nueva política de seguridad alimentaria. Entonces y acá ya voy terminando, este tercer eje de causas, digamos, se plantea en 4 causas indirectas, ¿no? En primer lugar, tenemos una retroalimentación entre la morbilidad y las enfermedades que tiene la población, que terminan generando un ciclo que afecta el proceso nutricional y alimentario, ¿no? El caso más notable es el de las diarreas en los niños. Las enfermedades diarreicas tienen efectos graves que deterioran y hacen más probable la desnutrición crónica en nuestros niños, ¿no? Ahí quizás el programa articulado nutricional que se trabajó hace más de una década ha tenido un relativo éxito en reducir esos efectos, y que es el ejemplo de cómo la articulación de programas y políticas es una manera efectiva de enfrentar estos problemas. Una segunda línea de acción o de causalidad tiene que ver con los inadecuados hábitos alimentarios, ¿no? Ahí hay problemas que tienen que ver desde la educación, desde la falta de suficiente información adecuada, el tener, digamos, una serie de hábitos alimentarios que muchas veces no son adecuadamente ponderados, no son adecuadamente enseñados, ¿no? Lleva pues a que nuestra población, se alimente mal incluso sin darse cuenta, ¿no? Sin tener los elementos para contrarrestar los problemas alimentarios. Y esto se engarza muy fuertemente con el sistema educativo y los sistemas de crianza y de cuidado que tenemos en el país, que siguen siendo bastante débiles en cuanto al tema alimentario. Ahí hay una causa
indirecta asociada, que es que las limitaciones en el acceso a algunos servicios básicos, sobre todo el agua potable y el desagüe, termina también retroalimentándose con este tema para afectar gravemente la capacidad alimentaria de la población. Un tercer tema que está dentro de este eje y que en realidad adquiere una enorme importancia y es parte del debate de la última década, es la creciente penetración de productos ultraprocesados en la dieta de las personas. Esto hay ya una enorme cantidad de evidencia a nivel mundial que es uno de los procesos más delicados y más digamos, nocivos en términos de cómo una mala alimentación termina teniendo efectos devastadores en la salud, en la vida de la gente, ¿no? Los problemas relacionados a mala alimentación por uso de productos ultraprocesados tiene pues efectos en una serie de enfermedades no transmisibles, enfermedades cardiovasculares, enfermedades que son muy difíciles de tratar, muy complejas, y que en realidad están pasando factura no solo en países como el nuestro, sino en países desarrollados, en países intermedios, en países pobres. Nosotros ya tenemos en el Perú lo que se llama la doble condición de hogares donde tenemos personas al mismo tiempo con sobrepeso, obesidad y desnutridas, o con mala alimentación o mala nutrición. Esta imagen de que una persona que, digamos, tiene sobrepeso, está bien alimentada, es realmente grave, ¿no? Es un tipo de mala manera de entender la relación que hay entre alimentación y salud y buen vivir humano. Entonces, ahí hay pues un reto, y es uno de los grandes temas que la nueva política de seguridad alimentaria tiene que enfrentar. Y finalmente, el tema de la inocuidad en alimentos. Esto es también sumamente delicado. Hay creciente evidencia de que no tenemos sistemas realmente protectores de la calidad de los alimentos, mucha presencia de agroquímicos y contaminación orgánica en alimentos en mercados, en las cadenas alimentarias. Esto es algo donde hay directa competencia, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura y también de otros ministerios, como el de Salud, y a esto hay que prestarle particular atención porque termina también afectando la salud y la alimentación de las personas. Este es el avance que hay en como ustedes verán, básicamente de diagnóstico, de marco conceptual, de identificación de los problemas, y el proceso entra en una segunda etapa. Esto ya fue aprobado a nivel del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, el CONSAN, que en este caso la Secretaría Técnica recae en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y estamos iniciando en este nuevo gobierno ya la segunda etapa de la formulación, donde se harán diversas consultas, porque ya tenemos que entrar al tema de las políticas, las soluciones, los lineamientos, la institucionalidad, para poder enfrentar todos estos problemas de manera integral, coherente, usando bien los recursos, articulando las políticas y buscando efectivamente revertir estos graves problemas que hemos señalado. Yo me quedaría ahí. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Segarra, por esta interesante presentación. Tenemos algunas preguntas para usted. Primero, ¿se han medido los avances de la estrategia de seguridad alimentaria que termina en el 2021? Sí, hay un informe que ha hecho el propio ministerio sobre avances. En realidad hay muy pocos, ¿no? La última estrategia de seguridad alimentaria se formuló hace 10 años. Tenía ambiciones o metas bastante ambiciosas la estrategia de seguridad alimentaria anterior: reducir de manera significativa la anemia, la desnutrición, mejorar los temas de vulnerabilidad alimentaria, generar mecanismos y una institucionalidad específica para la gestión de la seguridad alimentaria en el país. Lamentablemente en ninguno de esos frentes se pudo avanzar, y en la práctica en realidad la estrategia que tuvimos la última década no ha sido
implementada, ¿no? Yo diría no porque fue una mala estrategia, era una muy buena estrategia, solo que nunca fue implementada de manera consistente. Simplemente hemos tenido documentos, ¿no? Pero no acciones y políticas efectivas. Muchas gracias. También nos preguntan qué alimentos se subsidian y cómo esto afecta a la seguridad alimentaria, algunos alcances que pudiera tener al respecto. Sí, en el mundo tenemos un gravísimo problema de subsidios y distorsiones que generan los países ricos, industrializados, sobre todo Estados Unidos y la Unión Europea, que son las dos grandes potencias subsidiadoras y exportadoras de alimentos en el mundo. Eso lleva a que nuestros países, por ejemplo, seamos dependientes de la importación de cereales, de lácteos, de derivados de la soya, de insumos para la alimentación animal. Y eso ha llevado a que, por ejemplo, ahora sintamos la fuerte pegada del incremento de precios por la subida de precios a nivel internacional. Perú es un país afectado por esto, por su alta dependencia de importación de productos básicos, que son la base de la alimentación, ¿no? Los cereales, las carnes, la carne de pollo, que decimos, bueno, producimos carne de pollo, pero en base a maíz importado. Casi toda nuestra ganadería intensiva se basa en importación de insumos. Nuestra industria láctea es enormemente dependiente de importación de insumos lácteos. Toda la cadena de aceites depende de manera notable de casi 100% de la importación de soya. En general, eso nos coloca y nos hace un país vulnerable ante problemas de insuficiencia o altos precios, como lo que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias. Sobre la creciente penetración de productos ultraprocesados en la dieta de las personas, ¿qué se puede hacer al respecto cuando hay voces a diferentes niveles de gobierno y la academia que recomiendan la industrialización de nuestros productos? 1, como medidas para erradicar la pobreza en el campo, y 2, para preservar los alimentos por mayor tiempo. Sí, es una muy buena pregunta. En realidad, nosotros sí estamos planteando la necesidad de aumentar los niveles de transformación de los productos agropecuarios en las zonas rurales, pero hacerlo a una escala local, a una escala artesanal, a una escala que genera, digamos, niveles de procesamiento básicos que no llegan a realmente modificar la estructura nutricional, la estructura y la riqueza nutricional y alimentaria de nuestros alimentos. Es, por decirlo así, un paso básico, como serían procesos pues, ancestrales de tratamiento de nuestros alimentos, que llevan a su mayor capacidad de almacenarse. Un ejemplo notable son los quesos artesanales, que pueden realmente ser una fuente de gran desarrollo. Sin embargo, tenemos serias restricciones para el desarrollo de la industria artesanal de quesos, porque DIGESA, por ejemplo, el Ministerio de Salud, quieren imponer niveles y estándares supuestamente de inocuidad absolutamente inviables para la industria artesanal de quesos. Igual de la leche, ¿no? El uso de leche para generar yogur, para generar una serie de productos derivados, son sometidos a una serie de restricciones que, por ejemplo, no se le imponen a la industria ultraprocesadora, que tiene todas las facilidades, tiene todas las ventajas, mientras que al procesamiento básico a nivel local, que genera desarrollo rural, que genera desarrollo local, le pone una serie de barreras para que se desarrolle. Desde el Ministerio y desde la segunda reforma agraria nosotros queremos cambiar radicalmente esta visión errada que hay del procesamiento, pero obviamente entendiendo que el procesamiento que requerimos es un procesamiento no hiperindustrializado ni de hiperprocesados. Muchas gracias. ¿Cómo podría darse una efectiva articulación entre agricultores y consumidores más allá de los mercados itinerantes? Sí, bueno, los mercados itinerantes fueron una respuesta coyuntural a un problema. Son
en realidad elementos que ya no tienen mayor sostenibilidad y van a ser eliminados del conjunto de intervenciones que hace el Ministerio. Nosotros estamos yendo a una medida más profunda, que son los llamados mercados de productores. Hay un planteamiento de un programa de inversión muy fuerte para generar mercados de productores en todas las provincias. Esto ya fue anunciado por el señor Presidente de la República. Para los próximos años poder ir generando una red de mercados donde haya participación activa de nuestros productores organizados, que estén articuladas a, por ejemplo, mercados regionales y mercados mayoristas a nivel nacional, pero también que sean un punto de referencia para las compras públicas de alimentos, para que el Estado compre alimentos a estos mercados de productores. Eso va a agilizar y hacer factible que el sistema de compras públicas funcione de una manera más efectiva, porque efectivamente comprarle a agricultores individuales es bastante complicado. Interesante, muchas gracias. Una pregunta más que tenemos por aquí. ¿Están previendo la variable climática en la nueva estrategia de la seguridad alimentaria y nutricional, sobre todo lo concerniente al agua? Sí, una de las ejes del diagnóstico, como ustedes vieron, era que nuestra agricultura está teniendo dificultades para adaptarse al cambio climático, nuestros agricultores y agricultoras. En coordinación con el Ministerio del Ambiente y otros sectores, sí hay interés en lanzar estrategias para mejorar la resiliencia de nuestros productores. Hay un programa ambicioso de siembra y cosecha de agua, que es una de las maneras de enfrentar el problema, sobre todo del agua. Queremos articular eso a la tecnificación del riego. No basta con simplemente tener un poco más de agua si no la usamos y aprovechamos bien. El Ministerio sí quiere tener un conjunto de medidas que le den a nuestros agricultores, sobre todo de la sierra y de la Amazonía, que son los más vulnerables, una capacidad de enfrentar el cambio climático, de mejorar su productividad y sus ingresos, de manera sostenible en el tiempo, y de tal forma que podamos enfrentar mejor los efectos del cambio climático, que esperamos que en los próximos años empiecen a reducirse, no aumentar, y para eso requerimos acuerdos a nivel internacional, con el conjunto de la comunidad internacional realmente poniéndose de acuerdo para aminorar o reducir los efectos graves que tiene el cambio climático en la sociedad. Muchas gracias. ¿De qué manera se podría dar una gobernanza alimentaria en el país? Es una pregunta bastante amplia. El problema de la institucionalidad para la seguridad alimentaria sigue vigente, no se ha resuelto. La anterior estrategia de seguridad alimentaria planteó que ese era un tema central, sin embargo no fue resuelto, todavía no se resuelve. Nosotros creemos que tiene que crearse una Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria de nivel presidencial, que tenga, digamos, una capacidad para definir y decidir sobre recursos, algo como lo que, por ejemplo, tiene Brasil, ¿no? Brasil tiene una Comisión de Seguridad Alimentaria con participación de algunos sectores, y capacidad y relación directa con el nivel presidencial y con el gabinete. Solo una medida así nos podría garantizar tener el tema de la seguridad alimentaria al más alto nivel de decisión política y en la asignación de recursos. Perfecto. Doctor, en el marco de la emergencia que estamos viviendo, ¿se está considerando declarar emergencia alimentaria? Sí, hay una propuesta de norma, un proyecto de ley en el Congreso para tal fin. El gobierno está evaluando la propuesta. Entiendo que ya esto ha sido, creo que va a ser votado en el Congreso próximamente y luego en el Ejecutivo se hará una evaluación al respecto, ¿no? Eso todavía no estoy en capacidad de poder anunciar porque es una decisión de nivel gubernamental. No sectorial. Muchas gracias. Y finalmente, retornando al tema de los subsidios, doctor, cerramos con esta pregunta. ¿Es posible técnicamente dejar de subsidiar algunos de estos alimentos que tienen en este momento el subsidio y cambiarlos por subsidios, por ejemplo, alimentos nutritivos de producción nacional? Bueno, no sé
si la persona que hace la pregunta entendió que en el país subsidiamos a los alimentos. No es así, en el Perú no subsidiamos alimentos. Lo que subsidian son los países que nos exportan a nosotros, como Estados Unidos o la Unión Europea. Claro que ellos podrían resolver ese problema, pero no lo quieren resolver. Ellos tienen años de años subsidiando cada vez más a sus agriculturas y no les interesa mucho el efecto nocivo que esto tiene en nuestros países. En el Perú sí podemos impulsar algunas medidas para promover el mayor consumo de alimentos más saludables. Podríamos diseñar estrategias, sobre todo de promoción de la agricultura familiar agroecológica. Hay un pedido razonable de los sectores de la agroecología para que el ministerio sea mucho más activo, que desarrollemos una línea de política, incluso una estructura institucional fuertemente promotora de la producción orgánica, agroecológica, que creo que es una de las grandes ventajas competitivas que tiene nuestra agricultura familiar, y sobre ella hay que construir también una alimentación saludable. Muchísimas gracias por dar respuesta a todas estas interrogantes de nuestros asistentes. Doctor, estamos culminando con esta presentación. Si usted tuviera alguna reflexión final para cerrar esta sesión. Bueno, otra vez muchas gracias. Felicitaciones por tan importante evento. De hecho, muchas de las conclusiones que tienen algunas de las presentaciones y el material que ustedes tienen en este evento nos van a ser útiles en el proceso de formulación de la nueva política de seguridad alimentaria y nutricional. Y estaremos atentos a estos resultados y convocando también a todos los especialistas y participantes y a la academia a este proceso de formular una nueva política para el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por participar en este evento y ampliarnos el panorama de lo que significa la institucionalidad y el inicio de la nueva estrategia que se está planteando. También agradecemos a nuestros participantes que nos siguen en esta sala y los invitamos a acompañarnos en las siguientes salas en paralelo. Buenas tardes.